Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Yo soy Leslie García y me pueden encontrar en Instagram como leslie.imagen, en Facebook como Contacto Imagen Interior o en YouTube como Leslie García Imagen. Igual aquí me pueden encontrar también en mi página web lesliegarciaimagen.com. Pero bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me gusta muchísimo y creo que es base para muchos otros elementos de los que he estado hablando, que es la comunicación interna. Si bien ya hemos estado hablando en muchos videos sobre la importancia que tiene la comunicación interna en la autoestima, en la seguridad, en proyectar una imagen consciente, en ser más asertivos, comunicarnos evidentemente mejor y demás, hoy me quiero concentrar específicamente en lo que engloba la comunicación interna y su importancia. Y a veces puede confundirse la comunicación interna con una organización o algo así. Hoy lo vamos a centrar a la persona, a lo personal. Así que bueno, también nos ayuda muchísimo la comunicación interna pues a lograr nuestros objetivos y estar en paz con nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, hoy el tema de la comunicación interna, les digo, es vital para que funcionemos mejor, pensemos mejor y funcionen nuestras áreas todas nuestras áreas de vida. Pero bueno, vamos a definir qué es la comunicación interna. Bueno, la comunicación interna es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, es la primera parte de la comunicación. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos una narrativa, es esa narrativa que nos acompaña diariamente, y cuando nos hacemos conscientes de ello, de esa voz que está ahí, obviamente tenemos varias vocecitas, ¿no? Hay alguna voz que es muy sabia, hay otra que igual como que de repente nos está diciendo cosas que no nos hacen sentir tan bien. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la comunicación interna es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, ese diálogo interno que vamos a tener con nosotros, también vamos a ver la historia que nos contamos. Esto de la historia que nos contamos es cómo interpretamos lo que nos sucede. Sucede algo externo y eso obviamente produce un estímulo que nosotros interpretamos. Y es importante nosotros también entender que eso que interpretamos nos ayuda o nos frena. Todo eso tiene que ver con la comunicación interna, cómo es nuestra comunicación interna. Obviamente todos pensamos, pero no siempre estamos tan conscientes de cómo son nuestros pensamientos. A veces creemos que pensar de manera negativa o esperar lo peor, pues como que nos protege, ¿no? Y decimos, bueno, por lo menos si pienso lo peor, entonces ya no me va a doler tanto o me va a proteger, o bueno, voy a estar como ahí como que cualquier cosa que pase como que a la expectativa. Y realmente esto es muy falso, porque pensar de manera negativamente no solo nos roba el presente y pues precisamente el momento presente es el que nos ayuda ante momentos de incertidumbre, sino que aparte nos impide encarar de la mejor manera pues lo que venga. O sea, si nosotros estamos centrados en el presente, pensando precisamente nada más aquí y ahora, y yo sé que a veces puede sonar como muy elevado o algo así, pero realmente intenten u observen cómo es su interpretación. Pasa algo y entonces me digo que no, esto es lo peor. Lo hacemos muchas veces para protegernos o porque simplemente aprendimos a pensar de esta manera. El diálogo interno obviamente se genera a partir de nuestros pensamientos, y de ahí se determina cómo nos sentimos, las emociones que vamos generando y cómo vamos a actuar en nuestro entorno, en nuestro medio. Así que bueno, muchas veces este diálogo interno se ha alimentado de todo lo que hemos vivido, de cómo nos han dicho incluso que debemos pensar o cómo nos han enseñado a pensar. Es curioso porque a veces no nos cuestionamos que podemos pensar o elegir más bien cómo pensar, decidir qué sí entra y qué podemos rechazar, que eso precisamente es parte de la comunicación interna, y es algo que yo les invito, que podamos hacernos conscientes de nuestros pensamientos para que decidamos qué pensar o qué no pensar. Viene una interpretación, la interpretación es lo más terrible que estamos pensando y nosotros podemos decidir, ¿lo acepto o no lo acepto? Obviamente es un entrenamiento que se puede ir haciendo diariamente y cualquier persona lo puede hacer, o sea, no nada más es solo algunos que están en la cueva, montaña, meditando por años, lo pueden hacer. Realmente es un ejercicio que se puede hacer de manera cotidiana y cuestionarnos eso, que podemos elegir cómo pensar, porque la calidad de nuestros pensamientos va a influir en nuestra vida, en cómo nos sentimos y en cómo nos vamos a relacionar con el entorno. Pero bueno, algunas claves para que puedas mejorar tu comunicación interna. Primero, tomar conciencia de tus pensamientos y de cómo te hablas a ti mismo. Cuando tú te hablas a ti mismo, sucede una situación,
te expande ese diálogo o te limita. Y eso yo les he puesto como muchos ejemplos con las personas cuando nos relacionamos. Esas amistades en las que tú le cuentas algo y te sientes comprendido, como que el otro empatiza contigo, te sientes como con menos carga o te sientes hasta más alterado y ¿para qué le conté? Eso es lo mismo con nosotros mismos y de hecho eso es donde parte el tema de la comunicación, cuando nosotros nos hacemos cargo de cómo nos sentimos, porque tenemos un diálogo saludable, inclusive aunque no sea tan saludable a veces porque pasa, porque a veces el miedo, la incertidumbre puede hacernos como a un modo de mecanismo de defensa que pensemos de una manera pues que nos proteja y no necesariamente es sana, ¿no? Pero cuando tú precisamente te empiezas a hablar bien a ti mismo, pues ya puedes tener mejores conversaciones o mejores relaciones con otros y también entender cuando no estás, ¿no? Como tan de mal, porque pues a todos nos pasa, somos humanos. Pero aquí lo importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos, tomar conciencia de ello, tomar conciencia porque no sé si les ha pasado que hay veces que simplemente te sientes muy incómodo, triste, frustrado, enojado, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas y puede ser que tenga que ver con cómo te estás hablando ante una situación, o sea, cómo la estás interpretando. Entonces, ¿cómo te hablas? Eso es importante. ¿Cómo poder hacerte más consciente de tus pensamientos? Y saber cómo te hablas, pues yo siempre les recomiendo el journaling. El journaling es una herramienta que es escribir en un diario y puedes tú decidir en qué momentos escribes, pero que sea de una manera regular. No es que yo les esté diciendo que obligatoriamente lo hagan, pero de verdad es una herramienta que si lo haces regularmente te puedes conocer mejor y puedes inclusive entender tus pensamientos o cómo es tu relación contigo, cómo te hablas. Entonces puedes escribir, no sé, tener un diario para escribir todas las mañanas o todas las noches cómo fue en tu día o durante el día cuando algo te detone, cuando te sientas incómoda o incómodo, lo puedes escribir, lo puedes plasmar y eso te va a ir dando más claridad. Hay veces que traemos tantas cosas que preferimos, o sea, como que se las queremos contar a todo el mundo y muchas de esas veces es una necesidad más bien de escucharnos y aclararnos primero con nosotros mismos para que, bueno, quizá entonces después podamos compartirlo con otras personas, pero con quien nosotros elijamos que realmente sean de nuestra confianza. Entonces, ahí también en la misma escritura tú te puedas dar cuenta si estás interpretando una situación, cualquier situación. Y yo no digo que no haya cosas que nos puedan generar dolor, o sea, no es como que minimizar lo que estamos viviendo, por supuesto que no, pero muchas veces ocurre algo que ni siquiera tiene que ver contigo, que tiene que ver con la situación, otras personas, qué sé yo, y tú, si estás en un momento nervioso o nerviosa, con miedo, etcétera, puedes interpretarlo o tomarlo muy personal y obviamente tu reacción puede ser no la más consciente o tal vez más bien te lleva como a reaccionar más que a decidir cómo comunicarte, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me parece importante para mejorar nuestra comunicación interna. Otra que también de verdad se la recomiendo mucho es el conectar con tu cuerpo. Creo que ya en algún momento hemos platicado de esto, pero cuando nosotros conectamos con nuestro cuerpo nos avisa cuando algo va por buen camino o si sentimos paz o totalmente lo contrario, o sea, cuando no es por ahí, cuando ya estamos actuando en base a lo que no queremos, todo eso nos avisa nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos empezar a escuchar esas sensaciones? Pues una, pues silenciando, moviendo el cuerpo, ir como haciéndonos más consciente con el movimiento, el ejercicio, pero no el ejercicio de impacto, sino estos ejercicios que te llevan como a concientizar más con tu cuerpo. Puedes bailar, pero de una manera más consciente, puedes hacer yoga, puedes nadar incluso, algo que te conecte con tu cuerpo para que te permita identificar. Muchas veces estamos como mucho en este rollo del pensamiento y tal, y nos desconectamos de nuestras sensaciones. Muchas veces nuestras sensaciones nos dicen, ¿sabes qué? Es por aquí, ¿no? Muchas veces nosotros como que queremos ignorar porque pues estamos como muy clavados en una situación y no, ignoramos las sensaciones de nuestro cuerpo. Todos sabemos, por ejemplo, cuando algo no va por buen camino, hay una parte de tu cuerpo que te avisa. Por ejemplo, a mí, yo completamente en el estómago, es como la parte en la que yo siento por dónde, ¿no? Y me permite, es mi centro en donde yo puedo como discernir si sí o si no. Entonces, además de que tú ya te conectas contigo mismo, la parte de conectarte con tu cuerpo te ayuda también muchísimo, así que pues explora las sensaciones para que las vayas escuchando. Otro es pasar tiempo en la naturaleza, porque cuando estamos tiempo en la naturaleza nos permite pues reflexionar, contemplar, recargarnos de energía, porque bueno, es como que si nos
engancháramos nuevamente con nuestro cargador y nos conectamos. Si de repente tú no tienes un jardín o un bosque o algo cercano donde haya mucha naturaleza, puedes comprarte una plantita, inclusive también puedes poner un documental que no necesariamente pues sea real, o sea, más bien no es como, no lo puedes tocar, pero es interesante porque el cerebro no distingue si estás viendo como un documental o si es la realidad, entonces eso también te puede ayudar a relajar. Obviamente ya les he dicho como el tema de las pantallas, etcétera, pero bueno, es una alternativa para volverte a conectar contigo, con tu voz. Eh, de ahí, pues de la mano con ello, o sea, si tienes tiempo, puedes pasar cierto tiempo en la naturaleza, pues pasa tiempo contigo de calidad, o sea, como que haz cosas contigo, donde no implique estar en el celular, donde no implique como que estar todo el tiempo conectado y que eso te distraiga como inclusive tus pensamientos. Muchas veces como que nos cargamos de miles de cosas que hacer en el día para no escucharnos, porque muchas veces esa comunicación, ese diálogo es súper tóxico o la forma en la que nos hablamos pues nos lastima. Entonces por eso preferimos estar como súper saturados con miles de cosas, porque si lo silenciamos viene aquí el tirano. Entonces la idea es eso, es que empezamos a cultivar un diálogo mucho más amoroso, mucho más respetuoso, que aunque nos equivoquemos podamos tratarnos con suavidad, con compasión, con ternura, como si nosotros tratáramos a personas que amamos, pues empezar a aplicarlo con nosotros mismos simplemente porque merecemos tratarnos bien, ¿eh? Entonces el hecho de que tú te silencies un momento, pases tiempo de calidad contigo, darte tiempos que solamente te impliquen a ti y que no implique inclusive estar como conectado con el celular con otra persona. Otra clave es la meditación, que constantemente les he estado mencionando porque creo que la meditación es para todos y la meditación no es nada más estar horas en una cueva u horas así ya súper iluminado. Sí, realmente lo que significa es dar espacio a nuestros pensamientos, inclusive escucharlos, darnos cuenta, estar como mucho más conscientes de que están ahí y poder después liberarlos. De verdad, puedes empezar con 10 minutos, o sea, si tú inicias tu día y te das esos 10 minutos como de pausa, de simplemente silenciar, obviamente no se van a callar por completo estos pensamientos, pero por lo menos vas a dar espacio a que se vaya calmando la mente. Es como, haz la prueba y en vez de, y eso se los conté en el video de rutinas flexibles, date un momento en la mañana antes de empezar tu día para conectar contigo y después vas a ver cómo te desempeñas. Sí, luego enciendes tu celular, ves lo que sucede y entonces ya como que te desconectas de ti, ¿no? Y de tu voz interior incluso. Entonces la meditación, les digo, estar conscientes de tu respiración también ayuda muchísimo a ese diálogo interno, porque a veces estamos agitados y claro, pueden ocurrir cosas que nos suceden diariamente y luego ahorita con esto que estamos viviendo, de repente pues nos saca de nuestro centro y entonces de verdad el darte un momento de respirar, de silenciar tu mente, puedes inclusive ahí también con lo que decía de la naturaleza, puedes escuchar, no sé, música donde se escuchen animales, pajaritos, etcétera, y eso te puede ir conectando con tu yo más profundo y podrás ver cómo son tus pensamientos, inclusive podrás darte cuenta, es como que la meditación también nos lleva como a estar como enfrente de nosotros y decir, ok, esto estoy pensando. Obviamente hay muchas formas, hay muchas técnicas, cada quien puede descubrir la forma de meditar que mejor le funciona. Yo por eso siempre estoy haciendo hincapié en la meditación porque no creo que nada más sea para algunas personas. Creo que todos nos podemos dar una pausa para observarnos, para simplemente calmar nuestra mente. Cualquier cosa que calme la mente es meditación. Entonces eso nos puede ayudar también muchísimo. Otra clave también muy importante es cultivar la creatividad. La creatividad ya sea pintando, ya sea haciendo música, ya sea haciendo algo que realmente nos guste, sobre todo que tenga relación con el arte, nos va a ayudar a conectar con nosotros mismos. Muchas veces no sabemos cómo nos sentimos, o sea, no lo podemos plasmar con palabras quizá, pero igual liberándolo con arte nos permite acomodarnos muchísimo más y realmente pues no necesitamos ser expertos o artistas necesariamente profesionales para poder conectar con esa creatividad, plasmarlo. Inclusive muchas veces la creatividad se plasma hasta haciendo comida. Entonces busca la forma en la que te puedas expresar de manera como libre, haciendo arte solamente para entenderte. Muchas veces podemos canalizar el dolor, la tristeza, lo que sea que estamos sintiendo con el arte y eso pues también nos libera muchísimo. Y bueno, pues de manera general hay que ser muy, muy higiénicos con nuestras palabras porque yo les he dicho muchísimo, ¿no? Que las palabras crean
cómo nos sentimos y crean realidades también, y eso también influye muchísimo en cómo nos sentimos o cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos de cómo nos hablamos, pues obviamente vamos a estar sintiéndonos bien incómodos, y eso va a impactar todas nuestras áreas y la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Entonces, pues simplemente, pues mi invitación es a que cuestionen cómo piensan, puedan elegir mejor sus pensamientos, y como pues se ha dicho, podemos elegir también cómo pensamos, así como elegimos qué queremos comer, cómo nos queremos vestir el día de hoy, podemos elegir también qué estamos pensando. Si tú detectas que hay un pensamiento que no te está ayudando, puedes decidir aceptarlo o no aceptarlo. A veces, cuando aceptamos de manera así inconsciente un pensamiento que nos está lastimando, de repente ya es muy tarde pararlo. O sea, bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado. Entonces, antes de que se vaya así como hilo de media un pensamiento, podemos decir, oh, esto me está pasando, híjole, ya me estoy activando, esto yo lo estoy interpretando de esta manera. Y como les digo, no quiere decir que siempre nuestros pensamientos van a ser los más positivos. Muchas veces, de hecho es más fácil o sea, gastamos menos energía con pensamientos negativos de lo que se gasta con pensamientos positivos, por eso pues no sale en automático. Pero no quiere decir que, ay no, yo siempre estoy súper positiva, no me refiero tanto a eso, me refiero a, ok, me está pasando una situación, estoy sintiendo dolor, ¿cómo me estoy ayudando? Mal pensándolo, o situarme en el momento presente. En el momento presente pues es el único lugar seguro cuando vivimos incertidumbre. Entonces, si yo ya estoy en el futuro o en el pasado, pues quizá mi diálogo pues va a ser de, no, es que te va a pasar esto, es que en 1800 te pasó esto, y entonces en el 2024 va a pasar esto. Entonces, realmente pues no podemos controlar lo que sucede y ya no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí la forma en la que lo interpretamos. Como les digo, no es negar la realidad, simplemente es decidir cómo vamos a afrontar, cómo vamos a pensar ante una situación. Pero bueno, pues yo nada más para cerrar, pues les deseo que vayan fomentando esa comunicación interna, y que ese diálogo que tienen con ustedes mismas o ustedes mismos sea muchísimo más saludable, ¿vale? Pero bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, y bueno, nos vemos la próxima semana. Igual escríbanme, y gracias también a los que estuvieron en el taller de liderazgo personal. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Tengan un bonito fin de semana.